La definición que tenemos del derecho administrativo es que es un conjunto de normas positivas y principios que rigen la ejecución de la ley por los órganos del Poder Ejecutivo y de las instituciones republicanas autónomas, excepcionalmente por los órganos del Poder Legislativo y Judicial en cuanto a su administración interna. ¿Sí? Esta es la definición que trae el libro del profesor Salvador Villagrán Fiedo. Habrán visto ya ustedes, ya habrán estudiado bastante. ¿Cómo va a ser la modalidad del examen? ¿Selección múltiple otra vez o va a ser oral? Creo que sí va a ser selección múltiple. Selección oral. Ah, bueno, la importancia de la definición del derecho administrativo para poder deslindar las jurisdicciones. La definición es de gran importancia, práctica para los países que tienen instituida una jurisdicción especial para las cuestiones regidas por el derecho administrativo, como ocurre en Paraguay. ¿Sí? En nuestro país, desde que la Constitución de 1940 incorporó el Tribunal de Cuentas al Poder Judicial y le atribuyó competencia exclusiva en materia contencioso administrativa. Lo mismo que la Constitución de 1992, es decisivo saber si la cuestión que se plantea está regida por el derecho administrativo, por consiguiente es inexcusable la definición de este derecho. Criterios clásicos de definición, un poquito más para abajo. Por el sujeto u órgano competente, Poder Ejecutivo, líder. Genial, líder, métele nomás. Por el sujeto u órgano competente, Poder Ejecutivo, también los otros poderes excepcionalmente aplican las normas consideradas administrativas. Por la materia regida, derecho administrativo, actividad libre del Estado, relaciones del poder público con los particulares, derecho por el cual se rigen los servicios públicos. Por el carácter dual del Estado, así como vimos en derecho político, el Estado puede tener una dualidad de personería o de personalidad, puede ser de derecho público o de derecho privado. Derecho administrativo, cuando obra como poder o potencia pública, y derecho privado, cuando actúa como persona jurídica. Por exclusión, derecho administrativo sería el que resta luego de eliminar del total ordenamiento jurídico el derecho privado y todas las demás ramas que han adquirido autonomía y delimitaciones propias. Ejemplo, el gráfico del círculo permitido y prohibido que dio la profesora en clase, dice, ¿sí? Tienen ustedes en otro material. Ubicación del derecho administrativo en el ordenamiento jurídico general. Vamos un poco más abajo para hablar del punto 4, Cami, ¿sí? Ahí está. Ubicación del derecho administrativo en el ordenamiento jurídico general, tomando el vocablo de ejecución en un sentido muy amplio. La Constitución no es ejecución, sino pura creación de normas jurídicas generales consideradas fundamentales por el poder constituyente. La legislación es ejecución de la Constitución, por un lado, y al mismo tiempo creación de normas jurídicas todavía generales, poder legislativo. La jurisdicción es ejecución de la ley, pero de una cualidad especial, ejecución cualificada, poder judicial. La administración, a su vez, ejecuta la ley, tanto cuando dicta reglamentos como cuando aplica directamente la ley a sus propios reglamentos, creando normas jurídicas individuales mediante los llamados actos administrativos, poder ejecutivo. Diversos enfoques para una configuración integral. El derecho administrativo es un derecho subconstitucional, quiere decir que está por debajo de la Constitución. La llamada administración es una función sublegal sometida no solo a la Constitución, sino a la ley formal, ¿sí? Principio de legalidad que vamos a ver más adelante. Se diferencia del derecho privado en el sentido que en el derecho administrativo también será aplicado, que el derecho administrativo también será aplicado por los jueces, pero solo después de la ejecución de la ley por los órganos ejecutivos. Derecho administrativo es, en rigor, solo el conjunto de normas a lo que debe ajustarse o a los que debe ajustar todos sus actos, todo órgano ejecutivo, para la correcta ejecución de dichas leyes. Y solo por extensión del concepto se consideran pertenecientes al derecho administrativo las mismas leyes cuya ejecución compete a órganos calificados administrativos. Vamos un poco más abajo. Creación y ejecución de las normas jurídicas. Ver el esquema del libro, el poder constituyente crea la Constitución, la Constitución es la legislación general, el poder legislativo crea leyes generales, la legislación crea el derecho judicial y el derecho administrativo, así como nosotros vimos en la pirámide de Kelsen, artículo 137 de la Constitución. El derecho judicial componen
el derecho privado, que es civil, comercial y laboral, y el derecho penal, procesal internacional, derecho privado público. Estos derechos generan actos judiciales que son los considerados ejecuciones cualificadas de la ley. El derecho administrativo genera leyes en materia de función pública, financiera, tributaria, económica, monetaria, industrial, política, sanitaria, educación, municipal, etc. Lo que a su vez son reglamentos que generan los llamados actos administrativos individuales, que son los considerados ejecuciones no cualificadas de la ley. Vamos un poco más abajo, punto 7, derecho administrativo subconstitucional. Como indica en el esquema, el derecho administrativo es un derecho subconstitucional. Su ejecución, la llamada administración, es una función sublegal, sometida no solo a la Constitución, sino a la ley formal. Tienen valor subordinado, están condicionados por las leyes generales. Legislación, jurisdicción y administración. Legislación, función creadora de normas generales, leyes. Jurisdicción, función concretizadora de las normas mediante actos judiciales, función ejercida por los jueces. Administración, función concretizadora de las normas mediante actos administrativos, función ejercida por los órganos administrativos. Vamos un poco más abajo. Otra distinción por la materia: administración es la ejecución no contenciosa de la ley, jurisdicción es la ejecución contenciosa de la ley. Puede también clasificarse por su finalidad, que es administración, el derecho es solo un medio para su fin, y jurisdicción, el derecho es su propio fin. Ejecución no cualificada y cualificada de la ley. Ejecución no cualificada de la ley se le denomina a los actos administrativos por la falta de cualidades esenciales de una verdadera justicia, especialmente por estar sometidos los órganos de ejecución a órdenes e instrucciones del superior jerárquico. Ejecución cualificada de la ley se denomina a los actos jurisdiccionales porque en ellas concurren tres condiciones esenciales. Tiene que haber un juez imparcial, debe haber un procedimiento de amplia defensa, el debido proceso, garantías procesales. Solo las sentencias dictadas en estas condiciones hacen cosa juzgada. La cosa juzgada es propiedad exclusiva de la resolución judicial por la función especial que tienen los jueces de interpretar la ley. Vamos un poco más abajo. Derecho administrativo y derecho privado. El derecho administrativo es entendido como ejecución unilateral de la ley, en tanto en el ámbito jurisdiccional, derecho privado, se aplica el concepto de aplicación de la ley. Los actos administrativos se perfeccionan por la declaración unilateral del agente estatal, autorizado por ley, en tanto que los actos jurídicos privados son consensuales. El derecho administrativo es unilateral, autoritario y se manifiesta a través de reglamentos. El derecho privado es consensuado y se perfecciona a través de los contratos. Punto 11, derecho positivo y sistemática jurídica. La división pura de los poderes del Estado es una utopía, puesto que cada una de ellas ejecutan funciones excepcionales que solapan el ámbito del otro. Por tales motivos, el poder constituyente y el poder legislativo tienen sobradas razones para apartarse de una determinada sistemática jurídica y quizás de toda posible sistemática. Ello es así porque las normas e instituciones jurídicas no están dadas por sí mismas como los objetos de la naturaleza, sino son obras del creador del derecho, y su finalidad no es hacer ciencia simplemente, sino entender y atender las exigencias de la vida individual y comunitaria. Por eso, un sistema de conocimientos jurídicos no puede pretender que se ciña a él necesariamente el derecho positivo, sino que es la sistemática jurídica la que ha de ajustarse a las modalidades del derecho positivo. Noción integral del derecho administrativo: conjunto de normas positivas y principios jurídicos que rigen la ejecución de la ley por los órganos del Poder Ejecutivo y de las instituciones republicanas autónomas, excepcionalmente por órganos del Poder Legislativo y Judicial, en cuanto a su administración interna y, por extensión, el derecho comprensivo de todas las leyes cuya ejecución compete a tales órganos. Órganos ejecutivos, excluidas las normas e institutos jurídicos considerados como pertenecientes al derecho privado, respecto del cual se diferencia por la nota formal de carácter autoritario o unilateral de actos administrativos, en contraposición del acto jurídico privado, que es consensual y bilateral.
El derecho administrativo apunta al cumplimiento del mandato según el cual los órganos del Estado se subordinan a los dictados de la ley y hacer que se cumpla este precepto en lo que concierne a los órganos del Poder Ejecutivo, que son los más propensos a caer en desviaciones. Ese es el gran objetivo que confiere el valor y sentido propio del derecho administrativo, ¿sí? Ahí termina la bolilla 1, prácticamente lo que hace es encargarse de la definición de lo que es el derecho administrativo y su ámbito de aplicación. ¿Tienen preguntas sobre la bolilla 1? ¿Me escuchan? Escucha, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, no tenemos mayores inconvenientes con la bolilla 1, ¿verdad? La bolilla 1 prácticamente es... ¿Cómo? Sí, te escuchamos, profe. Ah, bueno. Vamos a la lección 2, principios fundamentales del derecho administrativo, ¿sí? Ok, profe. Bueno, ahí, mira, está Berta también. Hola, Berta. ¿Cómo estás, profe? Feliz año. Bien. Gracias igualmente. Ya está por terminar, yo casi que el año. Profe, yo te puedo Bueno, preguntar algo. sí. Una cosita, o sea, tengo una duda todavía. ¿Ves que en el cuadro del libro, en una parte dice administración, ejecución no cualificada de la ley? Y justamente ellos dictan reglamentos que son, y actos administrativos individuales, que son resoluciones. Pero también serían como sentencias eso. O sea, están conectadas a las sentencias. El tema este de la ejecución cualificada. Sí. Sí, para que haya una ejecución cualificada tiene que reunir los 3 presupuestos que vimos. ¿Puedes levantar un chiqui más, Cami, por favor? A ver. Ahí está, ¿sí? Para que haya una ejecución cualificada de la ley, sí o sí tienen que concurrir los 3 presupuestos, ¿sí? Un juez imparcial, un procedimiento de amplia defensa, el famoso debido proceso y las garantías procesales que nosotros habíamos visto en varias oportunidades en derecho político, artículos 16 y 17 de la Constitución, ¿sí? Y el otro requisito es el tema este de la sentencia, ¿sí? Solamente las sentencias dictadas en esas condiciones, donde hay un juez imparcial, donde se respetó el debido proceso, es que puede hacer cosas juzgadas, ¿sí? Creo que ustedes no tuvieron todavía taller de jurisprudencia, ¿verdad? Ahí en taller de jurisprudencia, tanto en 1 y 2, se les va a instruir bastante sobre la cuestión de cosas juzgadas, ¿sí? La cosa juzgada es la autoridad y eficacia que adquiere una resolución judicial cuando ya no procede contra ella ningún medio para impugnar, ¿sí? O sea, ningún medio para cambiar esa resolución. Entonces, los presupuestos para una ejecución cualificada de la ley y para que éste pueda hacer posteriormente cosas juzgadas, para que pueda quedar firme, debe haber un juez imparcial, ¿sí? Un juez imparcial, un procedimiento de amplia defensa, el debido proceso que está establecido, como dijimos, en el artículo 16 y 17 de la Constitución. Y esa sentencia, evidentemente, una vez transcurrido el plazo, es que va a quedar firme y ejecutoriada, o lo que en doctrina se conoce como cosa juzgada. Ahora ya tengo más clara la idea. Muchísimas ¿Sí? gracias. Pasa que en la ejecución no cualificada, eso no hace cosas juzgadas, o sea, se puede recurrir a otro ámbito, a otra jurisdicción para poder resolver, ¿sí? No queda firme. Por eso es que nosotros en el ámbito administrativo tenemos primero los recursos administrativos, propiamente dicho, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El de reconsideración y el jerárquico, ¿sí? Y si no logramos satisfacer nuestro requerimiento a través de esos recursos administrativos, es que vamos a lo contencioso administrativo, ¿sí? Contencioso administrativo, y ahí ya es en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito judicial. Y la resolución que de ahí se pueda o resulte, podrá hacer ya cosas juzgadas porque fue realizado por un juez imparcial
y respetando todos los procedimientos del debido proceso y de las garantías procesales. Muchísimas gracias, profe. Gracias a vos. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, principio de legalidad de la administración. La administración pública debe actuar conforme a la ley, ¿sí? Acuérdense siempre que en el derecho público campea o rige lo que se llama el principio de legalidad. Para que algo no esté prohibido, debe estar expresamente permitido, ¿sí? Entonces, principio de legalidad de la administración pública debe actuar conforme a la ley, siendo su actuación limitada y autorizada, no pudiendo actuar fuera del marco legal establecido, garantizando la subordinación a la Constitución Nacional y a las leyes. Dame un segundito, por favor, voy a sacarlo por mi perrito porque está queriendo salir. Un ratito ya vuelvo. Sí, profe. ¿Ya oscureció había sido? Hola, profe. Sí, profe. Sí, hace Sí. rato por eso. Hola, Zulma, ¿cómo estás? Bien, nomás estoy de pirata y profe. ¿Por qué? Porque yo ya pasé, ya rendí, pero no se puede Ah, desperdiciar esta oportunidad. muchas gracias, ya me voy a creer después. Sí, profe. Espectacular. No le, no le voy a hablar más después en la facultad, me voy a creer ya porque ustedes me No, dicen. ya me gané. Bueno, sigamos, ¿eh? Bueno, la administración pública entonces solo puede hacer lo que la ley permite y está sujeta al principio de legalidad. En el punto 2 habla de la atribución legal previa de potestades. La administración solo puede ejercer facultades que le son expresamente conferidas en la ley, garantizando que no actúe arbitrariamente. Las instituciones del Estado solo pueden actuar si una ley les otorga el poder de hacerlo. Vamos al tercer punto, Estado de Derecho y principio de legalidad, ¿sí? Primeramente, el Estado de Derecho es un principio fundamental que implica que todos los ciudadanos, instituciones y autoridades, incluyendo el propio gobierno, están sometidos a la ley. Es decir, que el poder del Estado se ejerce conforme a las normas jurídicas establecidas y no de manera arbitraria. El Estado de Derecho garantiza que la ley es suprema. Ninguna persona ni autoridad está por encima de la ley, debiendo actuar conforme a ellas. Además, se protegen y garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cabe resaltar que existe separación de los poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial, así como vimos en el artículo 3 de la Constitución, a fin de evitar el abuso de poder y el correcto control. Con relación al principio de legalidad, las acciones del gobierno, la administración, están estrictamente reguladas por la ley. En conclusión, en el Estado de Derecho, la ley es superior y la administración debe actuar conforme a la misma. Vamos un poco más abajo. Dice, ¿cómo surge el derecho administrativo? El derecho administrativo inició con el fin de limitar el poder mediante normas y controles. Fue una reacción frente al gobierno absolutista, buscando la manera de proteger a los ciudadanos de los abusos. Un poco más abajo. Principio de licitud en el derecho privado, lo que no está prohibido está permitido. Eso en el derecho privado, ¿sí? Acuérdense de eso. Este principio establece que los particulares, los ciudadanos, pueden hacer cualquier cosa que no esté expresamente prohibida por la ley. Es decir, que los ciudadanos pueden actuar libremente dentro de los límites establecidos por la ley, artículo 9 de la Constitución Nacional, donde dice que nadie podrá ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Principio
de la hermenéutica del orden jurídico o del principio hermético del orden jurídico. Se refiere a la idea de que todo el sistema jurídico está cerrado, coherente y completo, en el sentido de que todos los actos, normas y procedimientos deben estar basados en el derecho, sin existir vacíos o las famosas lagunas en el ordenamiento jurídico. Es decir, que cualquier situación que no esté regulada explícitamente debe ser resuelta de acuerdo a los principios y valores jurídicos existentes. En relación a la administración pública, el orden jurídico es integral y congruente, por ende no existen vacíos que puedan dejar a la administración sin directrices para actuar. Supremacía del interés general, vamos un poquito más abajo para hablar de este principio que está consagrado en el artículo 128 de la Constitución. Este principio establece que el bienestar de la sociedad debe prevalecer sobre los intereses individuales. Significa que todas las decisiones, normas y acciones del Estado deben priorizar el beneficio de los ciudadanos, incluso cuando implique limitar derechos individuales en ciertos casos. En toda actuación administrativa del Estado, el interés general prevalece sobre el particular. Artículo 128 de la Constitución Nacional. Numeral 8 del ejercitario, número 8, un poquito más abajo, habla del principio de igualdad. Este principio es fundamental dentro del derecho constitucional y administrativo, ya que se refiere a la obligación del Estado de tratar a todas las personas de manera equitativa, sin discriminación arbitraria. Asegura que todos los ciudadanos, sin distinción de raza, género, religión, situación económica u otra característica, sean tratados con la misma dignidad, tengan los mismos derechos y obligaciones ante la ley. La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley es esencial en la actuación administrativa, evitando cualquier forma de discriminación. Ahí tenemos un conjunto de artículos que inicia con el 46 y luego nos lleva al 47 y también al 48 de la Constitución Nacional, que contiene aspectos claves como, por ejemplo, la igualdad ante la ley, el acceso igualitario a derechos y oportunidades y también la no discriminación. Un poco más abajo, preservación de los derechos humanos. Este principio es central en el funcionamiento del Estado y la administración pública. Sostiene que el principal objetivo del Estado es garantizar, proteger y promover los derechos fundamentales de todas las personas, tanto individual como colectiva. ¿Sí? Artículo 4 del derecho a la vida de la Constitución Nacional. La preservación de los derechos humanos es la justificación central del poder del Estado. El Estado y sus instituciones deben existir para garantizar el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de las personas. Es decir, si bien el Estado tiene la autoridad para imponer normas y mantener el orden, siempre debe hacerlo en el marco de la dignidad integral de los ciudadanos. Vamos un poquito más abajo. Autoadministración. La idea central de este principio es que los organismos descentralizados tienen mejor conocimiento de las necesidades de su área de responsabilidad, por tanto son los más adecuados para tomar decisiones y gestionar los recursos de forma eficiente. Lo que se busca es evitar una concentración de poder en una sola entidad o figura. Se relaciona con la descentralización del poder, donde ciertas funciones o responsabilidades son delegadas. Este principio es fundamental para una gestión más eficiente, democrática y participativa del poder público. Vamos un poco más abajo. Responsabilidad de la administración y sus agentes. Se basa en la idea de que tanto la administración pública como sus funcionarios deben responder por los actos ilícitos o irregulares que cometan en el ejercicio de sus funciones, sin importar su jerarquía o cargo. Esto implica que los actos administrativos deben ajustarse a la legalidad y que cualquier transgresión de la ley puede generar responsabilidad, así como ya vimos en el artículo 106 de la Constitución, que viene a continuación. El artículo 106 de la Constitución Nacional establece que la administración y sus agentes son responsables por transgresiones, delitos o faltas cometidas durante el ejercicio de sus funciones. Además, el artículo 39 de la Constitución Nacional establece que cualquier persona tiene derecho a ser indemnizada de manera justa y adecuada por los daños o perjuicios causados por el Estado. Es decir, que la administración pública también puede ser responsable por actos regulares que causen daños, especialmente cuando estos actos rompen el principio de igualdad en las cargas públicas. Por ende, no hay ninguna excepción a la responsabilidad
personal de los funcionarios públicos, desde el cargo más bajo hasta los más altos. Todos los funcionarios son considerados responsables por sus acciones. Vamos un poco más abajo. Sin embargo, existen limitaciones a la responsabilidad por actos regulares. El artículo 39 de la Constitución Nacional indica que la ley puede reglamentar cómo se ejerce el derecho a ser indemnizados por actos regulares. En pocas palabras, no todos los daños serán indemnizables y que las condiciones bajo las cuales una persona puede reclamar podrían estar limitadas por la ley. La responsabilidad de la administración y sus agentes es un principio clave del Estado de Derecho. La ausencia de excepciones para funcionarios garantiza una mayor transparencia y control sobre la actividad administrativa. Luego hablamos del principio de publicidad. Los actos de la administración deben ser públicos y transparentes, permitiendo la crítica y el control ciudadano. Artículo 28 de la Constitución Nacional. Moralidad. El principio de moralidad en la administración pública establece que los actos administrativos no solo deben ser legales, sino también éticos y moralmente correctos. Siempre se presume que el derecho en general debe estar alineado con la moral. Es crucial para asegurar el funcionamiento del Estado y sus decisiones, y que sus decisiones no solo cumplan con la ley, sino también con los valores éticos de la sociedad. Resaltamos que la administración debe actuar conforme a la moral pública, ¿sí? Aquí tenemos que tener en cuenta que tenemos también el precepto del artículo 299 del Código Civil, que habla de que no podrán ser objeto de actos jurídicos, públicos o privados, todos aquellos que atenten contra el orden público, la moral y las buenas costumbres, ¿sí? Eso vamos a ver otra vez en obligaciones después. Luego tenemos la ética pública. La ética pública está ligada al principio de moralidad debido a que son fundamentales para garantizar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. La transparencia es una manifestación esencial de la ética pública porque permite a los ciudadanos controlar y evaluar las decisiones y acciones de la administración. La honestidad de los funcionarios es un requisito indispensable para el funcionamiento adecuado y correcto del Estado. En síntesis, la administración no solo debe actuar dentro del marco de la ley, sino de conformidad con los valores morales que reflejan la honestidad y la transparencia en el ejercicio del poder. En el punto 15 hablamos de la justicia administrativa. Se refiere a la posibilidad de que los actos de la administración pública sean sometidos a control judicial, garantizando que el Estado y sus funcionarios sean responsables y estén sujetos a revisión por los tribunales. 4 puntos claves más abajo. 1. Control judicial de los actos administrativos. La Constitución Nacional garantiza que todos los actos de la administración pública, ya sean reglados o discrecionales, sean o estén sujetos a control judicial. Ejemplo, cualquier ciudadano puede recurrir a la justicia si considera que un acto administrativo viola sus derechos. Otro punto clave es la competencia del Tribunal de Cuentas. La competencia exclusiva en los juicios contenciosos administrativos permite que los actos de la administración pública sean revisados, anulados o modificados. El punto 3, principio de justiciabilidad universal, hace referencia a que no existe excepciones al control judicial en razón de que si algún acto de la administración pública, sea del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, implica una extralimitación, eso será juzgado. Garantía para los ciudadanos. La justicia administrativa es considerada una garantía fundamental para los ciudadanos debido a que asegura que la administración pública actúe dentro de la legalidad y se respeten los derechos individuales. Allí terminó la unidad 2, que habla de los principios. ¿Preguntas? Están todos muy callados ahí. Algo están haciendo ya raro. Hay que cocinar, profe. Yo no tengo preguntas. ¿Qué pasó?
Hay que cocinar, digo. Ah, sí. A ver, Wilson, sí, pero la respuesta, o sea, la pregunta en concreto nos puede escribir o decir Wilson. Sí, Wilson, entiendo que es sobre el tema de la responsabilidad, pero ¿cuál es tu pregunta en concreto? No puedo habilitar el micrófono, parece Wilson, ¿verdad? Los funcionarios de la administración son responsables personalmente son responsables por los delitos, faltas y transgresiones que realicen en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Eso taxativamente lo dice la propia Constitución Nacional, ¿sí? Sin perjuicio, como también lo explica ese mismo artículo de la Constitución, el 106, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, ¿sí? Bueno, no sé si se refiere a eso. Ok, gracias por eso. Lección, bueno, genial, Wilson, Pedro Wilson. Lección 3, ¿verdad? Una de las fuentes, ¿sí? La fuente, concepto jurídico de fuente. El vocablo fuente no tiene en derecho el sentido usual de principio u origen, sino que significa el derecho mismo o sus modos de manifestarse. Cuando decimos que la ley es fuente del derecho administrativo, lo que queremos significar es que en la ley misma está el derecho. La fuente de valor preeminente en derecho administrativo es la misma ley, las resoluciones administrativas y las sentencias que conforman lo que se llama la jurisprudencia constituyen derecho. Condiciones de subordinación y validez de las normas jurídicas, ¿sí? Cuando hablamos de condiciones de validez y de subordinación de las normas jurídicas, sí o sí tenemos que remitirnos al artículo 137 de la Constitución de la pirámide de Kelsen, ¿sí? Nos dice que las diferentes normas jurídicas están sometidas a un riguroso orden de prevalencia, el que constituye al mismo tiempo condición de validez de cada una de ellas, ¿sí? Artículo 137 de la Constitución Nacional. Vamos un poco más abajo. Constitución, ley, reglamento, acto administrativo individual. La condición de validez de la ley y el reglamento está supeditado a su sujeción o conformidad con la Constitución Nacional, artículo 137, y de los reglamentos y resoluciones administrativas en general con su observancia de la misma Constitución y la ley. Posición de los tratados. Los tratados internacionales igualmente están subordinados a la Constitución Nacional, ¿sí? Ahí tenemos que haber transcrito luego el artículo 137, ¿sí? En primer lugar, la supremacía la tiene la Constitución y por debajo de la Constitución están los tratados internacionales debidamente firmados y celebrados y ratificados por el Congreso. Especial importancia de los reglamentos en el derecho administrativo. Dentro de la administración pública moderna, los reglamentos revisten especial importancia debido a que gran parte de la administración mencionada se rige por ellos y no precisamente por las leyes formales. Los reglamentos contienen normas obligatorias para la generalidad de los agentes de la administración o de los habitantes. Esta generalidad, igual que la ley, se da por ser dictadas las normas in abstracto y existe aún cuando los destinatarios de las mismas resulten ser pocos o ninguno. La fórmula de la generalidad es a todos a quienes concierne. Vamos un poco más abajo. Diferentes clases de reglamentos, ¿sí? Se distinguen tres tipos de reglamentos: reglamentos internos, externos y de ejecución. El primero, los reglamentos internos contienen normas de conducta para los agentes de la administración, ¿sí? Reglamentos orgánicos, estatutos, etcétera. Esos son los ejemplos que tenemos de los reglamentos internos. La pregunta es, ¿estos necesitan ser publicados? La respuesta es que no necesitan ser publicados, sino que tienen que estar fijados en lugares visibles para todos los agentes de la administración.
Luego están los reglamentos externos, establecen mandatos obligatorios y o prohibiciones para la generalidad de los habitantes. Puede ser reglamentos de la policía, ordenanza municipal, sanitario, edictos, etc. Estos sí deben ser publicados. El tercer tipo de reglamentos son los reglamentos de ejecución. Los reglamentos de ejecución son aquellos que detallan y explican el texto legal y adoptan las providencias necesarias para la mejor ejecución de la ley. Normalmente son conocidos como los decretos reglamentarios. Vamos un poco más abajo, el punto 7. Ámbito de vigencia en el espacio. La ley fundamental, formal y material o reglamento tiene vigencia dentro del territorio, si bien en algunos casos puede alcanzar a las personas domiciliadas en el extranjero por los bienes que tengan o la actividad que desarrollen en el país. Por ejemplo, impuesto inmobiliario, impuesto a la renta. Pueden tener aplicación en países, leyes extranjeras y nacionales en el exterior mediante tratados, convenios y acuerdos internacionales. Por ejemplo, reglamento de navegación de ríos internacional, ¿sí? Todo eso van a ver el año que viene en derecho marítimo. Posibles conflictos en la aplicación de reglamentos de circunscripciones territoriales internas y su solución. En razón de la competencia territorial de ciertas instituciones, como las municipalidades, con frecuencia suelen suscitarse conflictos dentro del propio territorio nacional. Estos conflictos se resuelven con criterios análogos a los de derecho internacional privado. Por ejemplo, patentes de automóvil, según la ordenanza de la municipalidad del domicilio de su propietario. Eso se le llama lex domicili. Patente comercial e industrial en el lugar del asiento de los negocios y de situación de los bienes se llama lex rei citae, o sea, es la ley que rige es la del lugar de ubicación de los bienes inmuebles. Formalidad de los actos y documentos, como por ejemplo el de los registros de conductor, según la ordenanza del lugar donde se emitan, tiene que decir ahí, ¿sí? Según la ordenanza del lugar donde se emitan o celebren dichos actos y documentos, ¿sí? A ese principio se le llama locus regis actum, etc. Análogas situaciones deben buscarse para los posibles conflictos entre edictos policiales emanados de diferentes circunscripciones policiales. El principio constitucional al que deben ceñirse en cualquier caso dichas soluciones es el de la libre circulación de las personas y de los efectos dentro del territorio nacional, y nos remite a los artículos constitucionales del artículo 41 y 108. Vamos un poco más abajo. Límites de vigencia en el tiempo, tanto para la ley dictada por el Congreso como para los reglamentos, que son verdaderas leyes por su contenido material. Tiene plena aplicación la prohibición de retroactividad consagrada en la Constitución Nacional, que establece que ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o condenado. El punto 10 habla de la prohibición constitucional de la retroactividad y su discusión. El problema que puede plantearse y se plantea con frecuencia es saber cuándo una ley o reglamento es retroactivo y cuándo en rigor no lo es. Es clara la distinción adoptada por Planiol de efecto de un derecho ya realizados y efectos futuros. No suelen mencionarse sino derechos, pero deben tenerse presentes también las obligaciones, sobre todo en derecho administrativo. Las variadas situaciones que se presentan en esta disciplina exigen mayores precisiones. Si un hecho, un acto jurídico, agota sus efectos jurídicos, sean derechos o obligaciones, sin prolongarse en el tiempo, no hay duda que debe regirse por la ley bajo la cual se ha producido y terminado. Una ley posterior que pretendiera revivir la situación ya consumada de hecho y de derecho sería evidentemente retroactiva. Un ejemplo sería el del voto, ¿sí? Eso se refiere a los derechos ya ejercidos y también a los derechos en expectativa, ¿sí? Entonces la retroactividad de la ley solamente puede aplicarse a los derechos en expectativa, no a los actos ya consumados o derechos adquiridos. Vamos un poco más abajo. En el siguiente punto. Ahí está, leyes de orden público. Se definen comúnmente como leyes de orden público aquellas en que prima el interés general sobre el particular, y en este concepto se incluyen entre todas las leyes administrativas. El profesor Guillermo Borda identifica las leyes de orden público con las imperativas, por ser tales
serían irrenunciables, en tanto que las leyes de orden privado serían las permisivas, ¿sí? Las normas de orden público, las leyes de orden público son aquellas leyes que son obligatorias para la generalidad o para toda la población, ¿sí? O sea, no existen permisos o no existen excepciones en su aplicación. Vamos un poco más abajo. Doctrina y principios generales del derecho. Se entiende por doctrina la enseñanza de los autores de obras y profesores en jurisprudencia. Estos tienen especial importancia y frecuente aplicación en el derecho administrativo en razón de que, no estando este codificado, existen en él muchas lagunas que deben ser llenadas con normas que sean consideradas como las más justas, en cuanto sean compatibles con los principios generales de nuestro derecho público. Luego tenemos el derecho supletorio. Puede ocurrir que una cuestión no esté resuelta en la ley ni se hayan ocupado de ella los autores del derecho administrativo. Esto es entendible porque muchas de dichas cuestiones son tratadas y elaboradas dentro del derecho privado. Entonces puede tener aplicación como derecho supletorio del derecho común. En cuanto a este, se concilie con las especiales exigencias de las cuestiones jurídicos administrativas. Entonces, el derecho supletorio del derecho administrativo, tenemos que cuando no está prevista alguna norma, en alguna norma no está prevista alguna situación, supletoriamente se utiliza el derecho común o el derecho civil para suplir estas deficiencias del derecho administrativo. Jurisprudencia y prácticas administrativas. La jurisprudencia consiste en la decisión constante y uniforme de los tribunales en la aplicación de las leyes administrativas. No es en realidad una fuente autónoma porque, aparte de que las decisiones judiciales pueden variar en el tiempo, la jurisprudencia debe estar siempre apoyada en la ley, en la doctrina o en los principios generales del derecho. Se considera la jurisprudencia como fuente coadyuvante del derecho administrativo. Un poco más abajo. Las prácticas administrativas consisten en la aplicación fundada y razonada de las mismas leyes por las autoridades administrativas. También son consideradas fuentes secundarias del derecho administrativo. En el punto 15 habla de la eficacia de los usos y costumbres del derecho administrativo. El derecho moderno está monopolizado por la ley, de suerte que los usos y costumbres no pueden tener eficacia creadora o derogatoria, salvo que la misma ley le atribuya tales efectos. En el derecho administrativo, los usos y las costumbres no pueden crear derechos en favor de los particulares, dado que no pueden impedir que el legislador y las autoridades administrativas ejerciten sus propias facultades para dictar normas que contrarien los usos y las costumbres existentes, a menos que se trate de derechos adquiridos, como ya dijimos. Tampoco los usos y costumbres pueden crear deberes a los particulares, como consecuencia del precepto constitucional, que ya dijimos, el segundo párrafo del artículo 9 de la Constitución nos dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de lo que ella no prohíbe. En el punto 16 hablamos del orden de prelación de las fuentes. La autoridad administrativa, lo mismo que el juez, no puede negarse a resolver las cuestiones que le plantean los particulares, con el simple pretexto o sobretexto de silencio u oscuridad de la ley. Si no existe texto expreso de la ley que resuelva la cuestión, debe investigarse si existen disposiciones análogas en otras leyes administrativas, y si tampoco las hay, debe recurrirse a la doctrina del derecho administrativo y a los principios generales del Estado de Derecho. La jurisprudencia y la práctica administrativa también concurren para fijar la interpretación del texto legal expreso, decidir acerca de cuáles sean las disposiciones análogas o aplicar la doctrina más autorizada. Vamos un poco más abajo. Relaciones con otras disciplinas jurídicas. El derecho administrativo está subordinado al derecho constitucional. A decir de Butterlane, los preceptos constitucionales constituyen los títulos de los capítulos del derecho administrativo. A menudo se resuelven las cuestiones jurídico-administrativas sin mediación de la ley, con la aplicación directa de los principios constitucionales, como el de la igualdad ante la ley, la no retroactividad, el derecho a petición, la inviolabilidad de la defensa, etc. El derecho civil le ha servido de mucho en modelo al derecho administrativo. Por ejemplo, la teoría del acto administrativo es una réplica de la teoría del acto jurídico privado. Existe una especie de derecho penal administrativo y también un derecho procesal administrativo.
Sus relaciones con el derecho penal y procesal penal son obvias, salvo las excepciones de que no se puede crear o agravar sanciones por analogía. Vamos un poco más abajo, relación con la ciencia de la administración. La ciencia de la administración enseña el mejor modo de aplicación de los medios con que se cuentan, medios jurídicos, personales, materiales, tecnología, etc., para obtener el mayor resultado útil. Sus principios son aplicables tanto a la administración privada como la pública. Es evidente la relación que existe entre la ciencia de la administración y el derecho administrativo, cuando este último debe acoger y conformar sus normas a las recomendaciones de aquellas. Codificación general o parcial. Una codificación general de las leyes administrativas sería imposible y no recomendable a la vez. Imposible dada la heterogeneidad de las materias contenidas en estas leyes, y no recomendable porque una codificación general paralizaría su necesaria adecuación a las transformaciones económicas y sociales y hasta a los cambios tecnológicos e ideológicos de nuestro tiempo. Codificaciones parciales sí son posibles y convenientes, como un código de procedimiento administrativo que sería de evidente utilidad y no sujeto a cambios constantes, pues serviría cualesquiera fuesen las transformaciones que experimenten las leyes administrativas, ¿sí? A este principio o a este punto responde la creación de la Ley 6.715 del 2021, que es la Ley de Procedimientos Administrativos, que vamos a hablar más adelante. En el punto 20 habla del método de estudio y exposición. En las materias codificadas, los estudiosos pueden seguir el orden sistemático de la legislación positiva, con las variantes que le parezca conveniente introducir. Pero en el derecho administrativo, en el que no hay código general y además existe la más grande heterogeneidad en las leyes, el que lo toma como objeto de estudio crea su propio sistema o adopta el generalmente seguido en las obras de los autores, valiéndose de la legislación positiva como apoyo y ejemplificación de sus conclusiones. Presente y futuro del derecho administrativo. El derecho administrativo tiene cada vez mayor interés en razón de la función que cumple el Estado para la prestación de los servicios públicos, con un sentido amplio y a la vez preciso para satisfacer las múltiples demandas sociales donde el Estado ejerce la tutela jurídica sin el carácter intervencionista que anteriormente asumía. Vamos un poco más abajo. Ahí terminó la lección 3. ¿Siguen vivos todavía? Sí, profe. Están todos muy callados. Te estamos escuchando, profe. Ah, bueno. Sigo entonces. La lección 4. Actos jurídicos administrativos, ¿sí? Vamos a hablar de prácticamente los mismos actos jurídicos del Código Civil, eso que tanto ya habíamos insistido en el 296 en adelante del Código Civil. Actos jurídicos administrativos. En la administración pública, toda clase de actos materiales, los ejecutados por el dactilógrafo, obreros, ordenanzas, etc. Intelectuales, las lecciones de un catedrático. Técnicos, los de un ingeniero que traza planos para una plaza pública. Los de un financista que prepara el presupuesto, etc. Y actos jurídicos, es decir, con fuerzas de obligar, generadoras de normas jurídicas, los de una autoridad al dictar reglamentos, dar órdenes, otorgar permisos, aplicar sanciones, etc. Todos ellos son actos administrativos en el sentido de que se realizan en la administración, pero solamente los actos jurídicos administrativos son estudiados en el derecho administrativo. Y debe entenderse que solo a esto se refiere la expresión acto administrativo. El derecho administrativo tiene dos fases, una fase estática y una fase dinámica. Una norma o conjunto de normas es algo estable, estático, aunque esté sujeto a un proceso dinámico de creación y ejecución. El derecho administrativo puede ser objeto de estudio bajo su interfaz estática. Las normas ya están establecidas y en su proceso dinámico que consiste en la creación y ejecución de las mismas normas. El momento dinámico se da precisamente en el acto administrativo. En el derecho administrativo no se estudian en particular las leyes y reglamentos llamados administrativos, sino las reglas, las pautas y criterios para su correcta ejecución, es decir, la juridicidad o antijuridicidad de la actuación de los agentes ejecutivos y sus consecuencias. El acto administrativo y la norma jurídica resultante. El acto administrativo crea normas jurídicas generales,
a través de los reglamentos, e individuales, que pueden ser a través de las resoluciones y también las órdenes, como por ejemplo órdenes de trabajo, etc. Vamos un poco más abajo. La denominación de acto administrativo destaca el momento dinámico del proceso, la ejecución, pero deja sin connotación el precepto jurídico resultante. Debe tenerse en cuenta esta deficiencia terminológica para entender que lo que se quiere significar es no solo el acto, sino también la norma jurídica por él creada. Se explica así la impropiedad común de muchos autores de designar acto administrativo al reglamento, que evidentemente no es un acto, sino un resultado, un conjunto de normas. Condiciones de regularidad y validez. El acto administrativo es regular y por consiguiente válido, ¿sí? Si se conforma con las normas reglamentarias legales y constitucionales. La misma Constitución lo prescribe en el artículo 257, que dice: los órganos del Estado se subordinan a los dictados de la ley. Se entiende que también a las disposiciones reglamentarias, que no son sino desarrollo y ejecución de las leyes. Vamos un poco más abajo. Condición de fondo: radical diferencia de la legalidad del acto administrativo de la licitud del acto jurídico privado. Se trata de la medida de la autoridad administrativa, se trata de la medida que la autoridad administrativa, digo bien, está autorizada a tomar positivamente autorizado. Esta autorización constituye su poder jurídico. Debe ser expresa cuando se refiere a ciertas materias, como por ejemplo imponer sanciones, recaudar tributos, y puede ser implícita en los demás casos, la que tiene el superior jerárquico para dar órdenes al inferior. Al contrario de lo que ocurre con las personas del derecho privado, para quienes rige la regla de que está permitido todo lo que no está prohibido por la ley. Principio de licitud del acto jurídico privado. El agente estatal no puede limitarse a examinar si el acto no le está prohibido, sino que debe asegurarse de que el mismo está positivamente autorizado. En esto consiste el principio de la legalidad de la administración. Autorización legal expresa o implícita, contenido del considerado. La autorización legal debe ser expresa o implícita. En determinadas materias, como por ejemplo para imponer sanciones, recaudar tributos, etc. Así como para dictar ciertas clases de reglamentos mediante la llamada facultad reglamentaria. La autorización tiene que ser necesariamente expresa, en virtud de prescripciones constitucionales. En otros casos, la autorización puede ser implícita, como la que tiene el superior jerárquico para dar órdenes de servicio, comprendida en el poder jerárquico, o la del directorio de una institución autárquica para celebrar actos jurídicos del derecho privado. Vamos un poco más abajo, en un acto administrativo formal, como son los de decretos del Poder Ejecutivo. La exposición de las disposiciones legales y reglamentarias se tiene en el apartado del considerando. En actos administrativos formales basta con una indicación somera o ninguna si la cita es obvia. Presupuesto de hecho, motivación del acto administrativo, contenido del resultado. Es un aforismo latino usado por los jueces como por la autoridad administrativa. Su traducción sería: dame los hechos y yo te daré el derecho, es decir, la consecuencia jurídica de dichos actos. Son los presupuestos o la motivación de hecho, qué es lo que ha ocurrido y por tanto se ha dictado el acto administrativo. En un acto administrativo formal, como por ejemplo el decreto del Poder Ejecutivo, como la sentencia judicial, la relación de hechos está contenida en el resultando. Se lo denomina con propiedad motivación del acto porque es el conjunto complejo de motivos que obliga a la autoridad fundada en la ley o reglamento a emitir el acto, ¿sí? Vamos un poco más abajo. Punto 8. Competencia del presidente de la República, de los ministros y demás órganos del Poder Ejecutivo. No basta que la autorización esté dada, sino que es necesario que quien la ejercite sea el órgano autorizado. Generalmente ambos requisitos van unidos, porque raras veces la ley autoriza a adoptar medidas sin señalar al mismo tiempo cuál es el órgano autorizado. El principio fundamental es la división constitucional de división de poderes, que consiste justamente en una distribución de competencias. Cuando la ley omite designar al órgano competente para la ejecución de disposiciones
Entonces, para decidir sobre la competencia hay que recurrir a las fuentes constitucionales y leyes orgánicas. Corresponde al Poder Ejecutivo la ejecución de las leyes y la administración que tiene ese mismo objeto. Dicta instrucciones y reglamentos para la ejecución de las leyes y tiene a su cargo la administración general del país. Esto en virtud del artículo 238, numeral 3 y 1 de la Constitución Nacional. Vamos un poco más abajo. Profe, una consulta. Entonces, es como decir, el acto administrativo tiene tres partes: el considerando, el resultando y el acto sería, ¿verdad? O sea, la sentencia en ese caso. La resolución. Sería la misma estructura que tiene una resolución judicial, ¿sí? El visto, el considerando y el resuelve, ¿sí? O sea que los hechos son fundamentales. ¿Qué es lo que pasó y por qué se dicta ese acto o por qué se realiza ese acto administrativo, ¿sí? Entonces son tres partes: en considerando, Sí. Resultando El y visto, sí, el visto, el considerando y el resuelve. El visto es el punto donde se exponen los hechos, ¿verdad? Lo ocurrido, o el famoso relato fáctico. Y el considerando es la adecuación de lo que dice la norma a lo que había ocurrido, ¿sí? Y abajo está lo que se resuelve, ¿sí? Entonces va a ser visto, considerando y resuelve. O sea, van a ser como la columna vertebral de toda resolución o acto administrativo, ¿sí? El visto, el considerando y el resuelve. ¿Y el resultando es el resuelve entonces? Resuelve o resultando son palabras que son utilizadas en el mismo sentido. Ya. Muchísimas ¿Sí? gracias, profe. Bueno, no sé dónde me quedé. Ahí en la parte de la distribución de competencias creo que nos quedamos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? Sí. La distribución de competencias entre los ministros está establecida según las materias en el decreto 17.511 del 22 de enero de 1947 y sus modificaciones que han creado nuevos ministerios. En las materias como la de protección, estímulo o fomento de actividades privadas que no comporten obligaciones o prohibiciones para los ciudadanos. Basta que los ministerios tengan asignación legal de recursos para ejercer las competencias que en esa ley se les asigna. Bueno, forma, diversas clases. La forma es la manifestación exterior del acto. Cualquier acto administrativo tiene su forma, cualquiera fuese esta. Es por consiguiente una particularidad del lenguaje jurídico que solo se llaman formales a los actos que tienen prescripto, está todo unido de prescriptos, una forma determinada y no formales los demás, ¿sí? En este sentido, el acto administrativo es menos formal que el acto judicial, en que la regulación de la forma es el principio y la adopción de una forma adecuada no prevista, la excepción. El principio general es la forma escrita, ¿sí? La norma general o la regla general para los actos administrativos es que tiene que ser de forma escrita, ¿sí? O sea, forma expresa, siempre que sea necesaria y posible, aunque la ley o los reglamentos no lo prescriben. Las formas escritas se imponen por obvias razones de certeza y seguridad. Vamos un poco más abajo. Con gran frecuencia la forma es verbal, como las órdenes que dan los superiores jerárquicos a sus subordinados o lo de las policías en el tráfico callejero. Puede ser también implícita, como en el caso de un permiso municipal para instalar una gasolinera, que comporta al mismo tiempo la autorización exigida por ordenanza municipal para instalar depósitos no inflamables o el cobro de tasas municipales a vendedores ocupantes de plazas y veredas, lo que implica permiso de ocupación del dominio público. Ahora vamos a hablar del silencio de la administración o lo que se llama la resolución ficta según el artículo 40, que habla del derecho de petición. Nos dice que no se puede afirmar acerca de la posibilidad de un acto administrativo tácito. En este sería dado con el silencio de la administración, sea como tolerancia a una conducta de los particulares, sea como admisión o negativa de peticiones o recursos de los mismos. No hay acto jurídico sin manifestación exterior. El silencio no puede constituir un acto jurídico administrativo. Constituye en sí
una omisión, es decir, un hecho de conducta de los particulares o de la propia administración, como hay que darle un nombre a tal efecto jurídico a un hecho y no propiamente un acto administrativo, y se lo denomina comúnmente resolución ficta. El artículo 40 de la Constitución habla del derecho de peticionar a las autoridades. Nos dice que toda persona, individual o colectivamente, y sin requisitos especiales, tiene derecho a peticionar a las autoridades por escrito, quienes deberán responder dentro del plazo y según las modalidades que la ley determine. ¿Qué pasa si no responden? La propia Constitución ya nos dice que se reputará denegada toda petición que no obtuviese respuesta en dicho plazo. Procedimientos, reglas esenciales, falta de previsión legal. Vamos un poco más abajo. El siguiente, ahí, en el punto 11, Camilo. El acto administrativo cabe en un solo molde formal, pero una serie más o menos simple o compleja de actos preparatorios para concluir con el definitivo. Requiere formalidades que constituyen el procedimiento. Un poco más abajo. Se comprende así que si difícil resulta que hay una regulación completa de forma para el acto administrativo, lo sea tanto o más para un procedimiento administrativo general uniforme, en materias tan heterogéneas como pueden ser, por ejemplo, la licitación pública para contratación de obras y la adjudicación de lotes coloniales a beneficiarios de la reforma agraria. Pero si es posible, como ya existen en diversos países, un procedimiento general que prescriba los requisitos fundamentales del acto administrativo. Tienen que establecerse los medios para su ejecución, las consecuencias de su irregularidad, su revocabilidad y la intervención y medios de protección jurídica de los particulares, etc. Un procedimiento general o básico, como el ilustrado, no solo es posible, sino necesario para el buen orden de la administración y la seguridad y garantía de los particulares. Existen en el procedimiento administrativo etapas y requisitos que son comunes para todos los actos a saber. Pueden existir actos preparatorios. En los actos preparatorios, la actividad que efectúa la entidad administrativa como previa a la realización del acto central. Pueden haber actos constitutivos, completados todos los requisitos previos para que el acto esté rodeado de las seguridades técnicas y legales necesarias. Publicación y notificación. Dictado el acto, es necesario conocer a los interesados, hacer conocer a los interesados por medio de las publicaciones o notificación directa. Con el cumplimiento de este último paso, el acto administrativo se torna eficaz a los efectos de su ejecutorialidad. Eli, tu micrófono está encendido. Ah, bueno. Gracias, Eli. La falta de reglas procesales especiales y las lagunas o vacíos de los existentes puede ser suplida con disposiciones pertinentes del Código de Procedimientos Penales, como la autoriza expresamente el artículo 380 del Código Aduanero. No solo de estas materias, sino en general puede recurrirse al procedimiento civil y al penal como supletorio del administrativo. Moralidad, otro principio fundamental que ya vimos anteriormente, rige para todo acto administrativo que pueda afectar a las personas y a sus derechos. Es el de la inviolabilidad de la defensa prescrita por nuestra Constitución Nacional, el derecho al debido proceso. Resalta por su significación moral, ya que no siempre por su importancia material es que existen los más variados medios a ser empleados antes de aplicar sanciones, como el de llamar la atención a los contraventores que incurren en infracciones por mera inadvertencia, o el de pedir explicaciones a un subordinado antes de aplicarle un apercibimiento. Consideraciones debidas a las dignidades de las personas, que es en lo que definitivamente consiste el derecho a la defensa. Un poco más abajo, causa, concepto general y su identificación en el acto y en el discrecional. En el acto reglado y en el discrecional. De ser causado el acto hay que darlo por cierto, pues ninguna acción se efectúa sin causa. El problema consiste en identificar qué especie de causa es y decidir la cuestión de si es ella condición de validez del acto. Las condiciones de fondo, de motivación, de competencia, la de forma y procedimiento son todas las causas en el sentido de condiciones de regularidad y validez del acto administrativo. Vamos un poco más abajo.
La misma ley obedece a causa inmediata que se resume en el bien común. Ahora vamos a hablar de los dos puntos muy importantes que hablan de los actos reglados y los actos discrecionales. En los actos reglados, la ley vincula estrictamente el acto al presupuesto de hecho, de manera que este viene a ser el motivo determinante, puesto que producido el hecho debe expedirse el acto. Producido el hecho, el acto administrativo cumple su finalidad y no habría nada más que averiguar acerca de su causa, ¿sí? Los actos reglados son aquellos actos que ya tienen las reglas establecidas en la propia ley. La ley dice esto se debe hacer o se puede hacer. Y los actos discrecionales son aquellos, como su nombre lo indica, en los que la ley confiere a la autoridad la facultad de elegir la medida a adoptar y o la oportunidad de obrar. Si la autoridad impone la sanción con otra finalidad que la de adecuarla a la gravedad de la transgresión, incurre en lo que se denomina desviación de poder o abuso de poder. Por esta razón es útil y necesaria la motivación del acto en el ejercicio de facultades discrecionales para que sea aparente la causa. Pronunciamiento, eficacia relativa de la voluntad de la gente. Es el requisito esencial para el acto administrativo. No puede este existir sin pronunciamiento de la autoridad administrativa. El pronunciamiento implica en el agente, este pronunciamiento, esta expresión de la voluntad de la gente está atada a la ley, de modo que por más amplio margen que ésta le conceda, el agente no puede querer más de lo que la ley quiere. Es una voluntad autónoma. No es, digo bien, una voluntad autónoma, sino un poder jurídico condicionado. Por tal motivo, y como no existe la autonomía de la voluntad, y esta no se puede exteriorizar como voluntad, se la denomina pronunciamiento, o sea, una voluntad condicionada por la ley. Hechos y actos jurídicos administrativos. El ordenamiento jurídico consiste en el deber ser, en presencia de ciertos hechos, voluntarios o no, debe observarse una conducta correlativa específica, sea por los agentes estatales o por los particulares. Si A es el hecho B, debe ser la conducta. La norma jurídica enlaza el hecho antecedente con la conducta consecuente. Ejemplo, el hecho de introducir mercaderías al país. ¿Sí? Eso puede ser, si es que lo introducimos por una vía legal y pagando todos los impuestos, entonces eso va a ser un hecho totalmente lícito. ¿Sí? Pero si lo introducimos por lugares no habilitados para ese efecto o sin pagar los cánones establecidos, los tributos establecidos por su introducción, ahí hablaríamos de un ilícito que se llama evasión o puede ser también fraude o contrabando. La consideración, como dijimos, si fuese por vías no habilitadas está calificado y sancionado como contrabando, pero si fuese por vías habilitadas aduanas está calificado como hecho imponible para el pago de tributos aduaneros. La consideración de los hechos que interesan al derecho administrativo está necesaria e indisolublemente implícita en la teoría del acto administrativo, de modo que el estudio que cada norma conlleva el examen cuidadoso de los hechos que la condicionan, así como de los que son su consecuencia o cumplimiento. Ahí termina la bolilla 4. ¿Están ahí? Sí, profe. Profe, te puedo preguntar una última cosa. Adelante. ¿Me da un ejemplo de acto preparatorio que dijiste anteriormente? De Sí, preparatorio, positivo los actos preparatorios son aquellos actos que preparan el acto administrativo, ¿sí? Por ejemplo, vos te vas a pedir un permiso a la municipalidad para ocupar un inmueble que es franja de dominio municipal, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y antes de darte el permiso, ellos piden informes al departamento de aseo urbano, de transporte, de bienes inmuebles, a cada uno de sus departamentos, ¿sí? Y van preparando el acto a fin de realizar el definitivo al que vos le pediste, la autorización, que va a ser concederte la autorización o negarte la autorización, ¿sí?
O sea, tipo, son informes y todas esas cosas, o algo así. Son informes, sí. Y exámenes serían. Sí, y esos son los actos preparatorios. ¿Sí? Van preparando y cumpliendo con los requisitos que establece la ley a fin de dictar una resolución o un acto administrativo, ¿sí? Que es el Concediéndote constitutivo. o denegándote el permiso. ¿Sí? Que ese es el constitutivo. Sí, y ahí, ahí a partir de ese momento vos te vas a constituir en permisionario. ¿Sí? Después vamos a ver ahora los actos constitutivos y los actos declarativos. ¿Sí? Cuando veamos ahora el tema de la determinación tributaria, bueno, que vamos a ver en virtud de la ley 125. ¿Sí? Simplemente y llanamente se llama liquidación nomás, ¿verdad? En el término tributario se llama determinación tributaria, pero es lo mismo que liquidación. ¿Sí? Y en cuanto a la resolución ficta, siempre va a ser denegatoria cuando hay silencio y pasa el plazo. Cuando hay silencio de la administración, o sea, la administración no responde, eso no puede ser tomado como asentimiento. ¿Sí? Se toma como una resolución ficta como una denegatoria, porque la propia Constitución Nacional ya dice que se considerará denegada o se reputará denegada toda petición que no obtuviese respuesta en el plazo establecido. ¿Sí? Sí. ¿Estudiaron ustedes en obligaciones? Luego también se acuerdan que habíamos ya hablado de eso en clases, del valor del silencio. Tanto en el derecho público no tiene ninguna validez. Y en el derecho privado, en virtud del artículo 282 del Código Civil, nos dice que solamente en dos situaciones, ¿sí? El silencio tendrá valor como asentimiento, ¿sí? Cuando haya la obligación legal de explicarse y cuando haya una relación entre el silencio actual y la conducta anterior de la gente, ¿sí? Pero eso es en el ámbito privado. En el ámbito público se reputa directamente denegada toda petición que no obtuviese respuesta en el plazo establecido. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Preguntas de la cuarta? ¿La 4? Vale. ¿Vamos por la bolilla 5 o continuamos el miércoles? ¿Cómo están ustedes? Vamos por el 5, profe. Bueno, vamos por esta la bolilla 5, ¿sí? Sí. Bueno. Actos reglamentarios. Clasificación de los actos administrativos en generales e individuales, ¿sí? Una primera clasificación de los actos administrativos distingue los generales o reglamentarios, por una parte, de los individuales o particulares por la otra. El acto en sí nunca es general, sino concreto. Es el efecto resultante el que puede ser de alcance general o individual. Generales afectan a un número indeterminado de personas. Su resultado es el reglamento que produce efectos jurídicos generales. Pueden ser las ordenanzas, los decretos, los edictos, etc. ¿Sí? Y los individuales son aquellos que se aplican a una persona o a un grupo determinado de personas. ¿Sí? Bueno, ¿qué importancia tiene su clasificación en generales y particulares o individuales? Interesa al régimen contencioso administrativo. En nuestro derecho positivo, solo el acto individual puede ser objeto directo del recurso contencioso. De modo que para impugnar el de carácter general hay que esperar o provocar su aplicación al caso individual. Vamos un poco más abajo. Ahí está. En cuanto a la competencia, por vía del acto reglamentario, la administración llega a sustituir a la legislatura en esferas cada vez más amplias, en tanto que mediante actos administrativos individuales que resuelven asuntos contenciosos, la administración se adelanta a la jurisdicción de los tribunales. Competencia para dictar reglamentos. Cuando hablamos de competencia, independientemente de los tipos de reglamentos, lo que realmente importa son los actos administrativos que han generado dichos reglamentos. Estas podrían ser calificadas de irregulares por defecto de competencia, dependiendo si se haya realizado dentro o fuera de la competencia del órgano. Reglamento interno es necesaria una relación de jerarquía, ¿sí? Para
tiene que haber una relación de jerarquía para que pueda ser dictado pueda ser dictado un reglamento interno. Un reglamento externo es necesaria una autorización legislativa, o sea, que la ley le dé la autorización a ese funcionario a dictar un reglamento. Facultad para dictar reglamentos, facultad expresa e implícita. La facultad para dictar reglamentos internos, órdenes generales o instrucciones de servicio compete al que en el orden jerárquico tenga subordinados, el jerarca. Comienza en la cúspide con el presidente de la República, sigue con los ministros, jefes, directores, etc. Es necesario que exista una relación de jerarquía, aunque existe oportunidad en el que el reglamento puede regir relaciones que no sean de superiores a subordinados, como las acordadas que puede dictar la Corte Suprema de Justicia. Si la facultad no está expresa en la ley o reglamento orgánico, ella proviene del mero orden jerárquico. Vamos un poquito más abajo. Efectos indirectos de reglamentos internos. Los reglamentos internos pueden tener efectos sobre particulares, como por ejemplo el horario de atención de una oficina administrativa, que rige solamente para los agentes de la administración, pero tiene por consecuencia que los particulares no pueden exigir que se los atienda antes o después del horario establecido. Facultad para dictar reglamentos de ejecución la tiene el Poder Ejecutivo, de la misma Constitución Nacional, artículo 238, numeral 3, sin necesidad de autorización legal, pero tiene que haber una ley que reglamentar, ¿sí? Sí, para que se emita un decreto reglamentario tiene que haber una ley que necesita ser reglamentada. Esta reglamentación consiste precisamente en desarrollar, detallar y establecer las obligaciones accesorias que sean necesarias para el cumplimiento de la ley. No puede negar derechos, ampliar o agravar obligaciones ni alterar conceptos y demás obligaciones establecidas en la ley. Un reglamento no puede querer sino lo que la ley quiere. Un reglamento de ejecución no debe hacer otra cosa que proveer los medios necesarios o fijar los trámites para el cumplimiento de la ley. Facultad constitucional del presidente de la República y posibilidad de descentralización. Vamos un poquito más abajo. En el punto 7 cambia. Todas las prescripciones constitucionales pueden ser reglamentadas por ley, incluso las atribuciones del Poder Ejecutivo, siempre que no se niegue alguna de estas atribuciones a título de reglamentarla. Además, siempre que la Constitución no lo impida, ha de optarse por las soluciones que satisfagan mejor las necesidades de la administración pública moderna, y una de ellas es la descentralización. Constitución Nacional de 1992, artículo 156, nos dice que a los efectos de la estructuración política y administrativa del Estado, el territorio nacional se divide en departamentos, municipios y distritos, los cuales, dentro de los límites de esta Constitución y de las leyes, gozan de autonomía política, administrativa y normativa para la gestión de sus intereses y de autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos. Tal es así que la descentralización es una limitación a las atribuciones del Poder Ejecutivo. Un poco más abajo. Reglamentos externos, regulación administrativa en materia reservada a la ley. Los reglamentos externos son aquellos que crean obligaciones o prohibiciones generales en virtud de una autorización legal. En cuestiones de materia reservada a la ley tenemos, por ejemplo, que los tributos solo podrán establecerse por ley. Eso está en el artículo 44 de la Constitución y es directamente también concordante con el artículo 179 de la Constitución, que establece de que todo tributo, cualquiera sea su denominación o naturaleza, serán creados exclusivamente por ley, ¿sí? El Poder Ejecutivo y sus órganos no pueden crear obligaciones y prohibiciones tributarias, sino por expresa autorización legislativa. Posibilidad de delegación legislativa en la Constitución vigente, discriminación de facultades extraordinarias o limitadas y ordinarias o limitadas. Aplicación o aplicando el principio según el cual las funciones públicas son indelegables, en virtud del artículo 3 de la Constitución Nacional, salvo expresa autorización de la norma superior, serían nulos y sin ningún valor los reglamentos dictados por la delegación legislativa sin expresa autorización constitucional.
Esta prohibición o está prohibido a cualquiera de los poderes del Estado asumir facultades extraordinarias o limitadas, o ilimitadas, digo bien, u otorgar a otros esas mismas facultades. Por el contrario, se debe permitir la delegación legislativa al Poder Ejecutivo o a sus órganos dentro de materias ordinarias o limitadas y definidas. El problema de las facultades cuasi legislativas. La atribución cada vez más extendida de facultades para regular materias reservadas a la ley, por eso se las llama cuasi legislativas, constituye uno de los problemas cruciales del derecho público en nuestro tiempo. La tendencia observada puede desembocar en una burocracia omnipotente, aún con todos los defectos de representatividad que se le puede señalar al Poder Legislativo. Está claro que la regulación por órganos administrativos es autocrática, en tanto que la del Legislativo es democrática. El Congreso no tiene tiempo para ocuparse permanentemente de adecuar la legislación a circunstancias cambiantes, ni la competencia técnica requerida en el ámbito apropiado para dar la solución oportuna y acertada. Por otro lado, no puede atribuirse sin limitaciones y sin controles efectivos a un órgano ejecutivo la facultad de tomar decisiones que le conviertan en regulador de la vida económica del país. Medios de control del Poder Legislativo, vamos un poco más abajo. Los posibles medios de control para garantizar el correcto ejercicio de las facultades reglamentarias son la designación de comisiones legislativas de investigación, el control jurisdiccional mediante un régimen adecuado para la justa y pronta decisión de los reclamos particulares lesionados por la reglamentación administrativa, esto dentro de la elaboración de leyes de procedimiento para la jurisdicción contenciosa administrativa, la reciente institución de la Defensoría del Pueblo, el famoso Ombudsman, para la atención de quejas y sugerencias del público en general, la participación directa y auténtica en las funciones de regulación de los sectores afectados. Órganos e instituciones con facultades reglamentarias en nuestra administración, ¿sí? Lo encabeza el Poder Ejecutivo, sus ministros y viceministros, gobernaciones de cada departamento, municipalidades, la Policía Nacional, el Banco Central del Paraguay, vamos un poquito más abajo, la Dirección Nacional de Aduanas, y ahí termina. No, la 5. Bolilla 5, ¿verdad? Ahí empieza la 5. Sí, 5. Perfecto. Nosotros seguimos el miércoles, ¿verdad? 28. Ah, bueno, perfecto. ¿Cuándo es el examen de administrativo? El 11 de febrero. El 11 de febrero. El 11. ¿Y después? ¿Obligaciones cuándo? 2 días después por ahí, ¿verdad? Ah, 16. ¿Y político? 20. 18. Vamos. Espectacular. Gracias, profe. A ustedes nos vemos el miércoles, ¿sí? Chao, Gracias, profe. profe. Gracias. Que tengan un buen día. Igualmente. Chao, Gracias, profe. Igualmente, profe. Chao, chao. gracias, profe, y a los delegados que hicieron posible.